¿Quién nos falta? Romina. Walter y Romina. Ay, Walter. ¿Hoy nos das otra tarea, Sergio? Sí, no hay ningún problema. Yo les doy tareas todo el tiempo. El otro apodo mío es San Cayetano, así que no hay problema. El otro me lo había olvidado. Yo les había dado una tarea a un grupo cuando estudiaban asistente educacional y teníamos que trabajar sobre los procesos cognitivos con la idea de la mente como una computadora, pero corría el año 1998, 99, por ahí sería, y les dije que tenían que inventar juegos, pero que tridimensionales, pero que tenían que primero ir a las casas de videojuegos a observar las máquinas, a jugar y a ver cómo eran esos juegos, y que después hicieran juegos para el aula, donde todo el mundo participara simulando lo mismo, que era pasar los pasos por los cuales se va pasando para subir de nivel. Se pasaron un mes diciendo que no les salía, y yo aconsejándoles, vinieron todos, hicieron algo muy original, todo lo que hicieron. Cuando terminaron les dije, miren, les voy a decir la verdad, no sé cómo lo hicieron, porque cuando yo inventé esta consigna no tenían ni idea de lo que iba a hacer, acabo de inventarla para ustedes, los felicito a todos. A la otra clase entré y se pararon todos y hacían, tú puedes, me gritaban. Porque en realidad corría el riesgo con ellos de que no saliera nada, y salió. Bueno, así que Mónica va a leer lo que tiene y Romina después. ¿Yo, Moni? Sí, lee lo que tenés. Ay, pero hice 5 renglones, Sergio. 5 renglones, como Nora se animó y leyó sus 5 renglones. Bueno, lo leo, pero 5 renglones. Dale, después vemos cómo seguir. Dale, a ver, bueno. Para hablar de evaluación es necesario ubicarla en el contexto del marco institucional desde el cual nos vamos a posicionar. Esto nos permitirá fijar nuestro punto de partida para repensar nuestras prácticas pedagógicas desde una política educativa común, inclusiva, integral y de calidad para todos los sujetos, siendo esto uno de los principios de la Ley Nacional de Educación 26.206 y la Ley Provincial 13.668. Ambas también sostienen que la educación es un derecho inalienable, un derecho social, y el Estado es garante para que se cumpla, para el cual proveerá de todas las condiciones necesarias para que se desarrolle. Y para que los sujetos, como sujetos de derecho, alcancen los conocimientos necesarios para su formación como ciudadanos. En la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Cultura y Educación es el organismo público que regula el conjunto de los procesos formativos que se desarrollan en todos los ámbitos sociales y controla su cumplimiento. Bueno, hasta ahí llegué. Después, bueno, quise agregar algo con que, bueno, las políticas públicas se materializan a través de las tareas desde la normativa, y hasta ahí llegué. Que lo último está mal. Y después, bueno, me fui apuntando cosas para ir agregando. Está bien, déjatelas ahora. Porque esa parte no era que había que leer esquema, así que el esquema era para ustedes. Sí, no, fui apuntando cosas y bueno, lo dejé ahí. No vale leer esquema. Romy. Bueno, Romina. Vamos a ver, dice, el siguiente instructivo sienta las bases para orientar y analizar las prácticas evaluativas de los equipos directivos de la región. La evaluación es un acto con intencionalidad cuyas prácticas tienen efecto sobre las trayectorias de los estudiantes, que supone la formulación de un juicio de valor sobre un objeto determinado. Mediante la misma, se está frente a una construcción de carácter pedagógico por parte de quien realiza el proceso de evaluación, que debe interpretar sus propias prácticas en cuanto a lo que se enseña,
lo hace. La evaluación es una acción global que debe comprenderse a la par de un proceso de aprendizaje del estudiante y es una serie de instancias a modo de criterios y lineamientos político-pedagógicos. La evaluación es un proceso educativo continuo que se formula y se retroalimenta en forma permanente. Este proceso pedagógico y, en tanto tal, tiene que mantener coherencia con la propuesta de enseñanza. Este proceso de autorregulación puede ser favorecido con la implementación de estrategias de evaluación, como pueden complementarse con instrumentos clásicos tales como la evaluación de pares, la coevaluación, la autoevaluación. ¿Ahí llegaste? ¿Eh? Sí, hasta ahí. Bueno. Hay algunas cosas para señalar que funcionan y otras que no, y otras que tienen que ver con los caminos que tomaron. En general, está claro que están tomando el rol de inspector o inspectoras porque le hablan a todo el mundo. No le hablan a los directivos, perdón, no le hablan a los profesores y en general le hablan a los directivos. Es conveniente reforzar eso modificando algunas cosas como poder agregar algo que salió de Cecilia, creo, que es conveniente que tomen todos, que es cuando uno marca esta inspección y esta inspección dice, y la otra cosa que es conveniente es hablar de los equipos directivos y no el equipo directivo. Porque cuando hablan del equipo directivo parece que están hablando de uno hacia los profesores. Cuando uno habla como esta inspección le dice a los equipos directivos, le indica, le informa, etcétera, etcétera, esas dos terminologías ponen posición en dónde están ustedes y a quién le están hablando, esta inspección o esta supervisión. Eso como parte del discurso. Walter toma una posición y una vez que toma una posición la fundamenta, después de que la fundamenta, define y hace algo que también define el lugar del inspector, porque al hablar en primera persona del plural, nosotros haremos tal cosa, diremos, pensamos que, creemos que, está hablando en nombre de la Dirección General de Cultura y Educación, está hablando en nombre de sus compañeros de trabajo, está hablando en nombre de la jefatura de región. La primera persona del plural es otra cosa que muestra el lugar en el que están. Y desde ahí instruye en el cómo se debe evaluar. El camino que siguió Walter es el de cómo se debe evaluar. O sea, van bien todos, aclaro. Y todas. Van bien. Lo que digo es cuáles son los caminos, porque los caminos que toman, hacen, y después vamos a ver dónde se pueden desviar o del camino o de la consigna. Pero los caminos que ustedes eligen hacen a la característica de persona que son y a lo que ustedes quieren hacer con su área. ¿Está? Entonces, no se trata de que están mal los caminos, sino de que identifiquen ustedes qué caminos se están dando. Andy dice parte de leyes y régimen académico, y lo que destaca ahí
son derechos y obligaciones. Cuando destaca derechos y obligaciones, le está diciendo a los equipos directivos, de esto ustedes no se pueden escapar y yo estoy acá para recordárselo. ¿Sí? Esto está clarito. Y después hay una indicación clara respecto a qué mejorar. Esa indicación clara que instruye respecto a qué mejorar está ligada directamente a la definición siguiente, que es la definición de evaluación desde la normativa, no desde la teoría, como hizo Walter. Las dos están bien. Andrea, ¿qué hace? Lo define desde el régimen académico. Las dos están bien. Una elige el camino de la normativa, otra elige el camino de la teoría. Y desde ese lugar, además, agrega ahí sí cuestiones teóricas para redefinir inicial, formativa, sumativa, la retroalimentación, cuáles son los instrumentos posibles de trabajo y con un cierre político. Sí, hay un cierre político, ahora no me acuerdo cuál es, pero cierra con una enunciación política acerca de la evaluación. Que está ligada a este inicio de derechos y obligaciones, porque el cierre tiene que estar ligado al desarrollo que ustedes vienen haciendo, si no es descolgado. Así que es otro buen camino. Cecilia, como es de psicología, toma el camino de psicología y le habla a los equipos de orientación. Ahí agregamos. No le hablas solo a los equipos de orientación, le hablas a los equipos directivos. Este es una... Lo enuncio así, los enuncio, porque viste que yo en una digo que junto con los directivos harán tal cuestión, pero vos decís que yo tengo que los equipos directivos junto con los COE harán tal cuestión. Ok. Es una ahí sin titubear. No, porque es una jerarquía claro. distinta, porque vos estás diciendo quién conduce la institución y se lo decís a dos. Se lo decís al equipo directivo y se lo decís al equipo de orientación para que no haga lo que se le canta. Totalmente. Sí. Está bueno. Porque así como tus pares que están acá escuchándote, lo que van a hacer es decir en algún momento que se convoca al equipo de orientación para formar el equipo escolar básico, vos les vas a decir cuando el equipo de conducción te convoca, vos vas. ¿Está? Claro, sí, es verdad. Porque quien conduce la institución y conduce mal, no es tarea tuya evaluar si conduce mal o no. Claro, no es tu tarea, es mi tarea y la de mi par. Vos no podés evaluar a tu conducción, no te corresponde. Y si no estás de acuerdo con algo, eleva un informe diciéndole primero y siguiendo la vía jerárquica al equipo directivo en que no estás de acuerdo. Entonces, sí, está bueno. Ahí es hablarle a los equipos directivos y a los equipos de orientación. Bien. De todas maneras, y otra cosa que es el camino que eligió Cecilia, distinto a los dos anteriores, es enmarcarlo en la situación actual, que puede ser cualquiera. Ella lo enmarcó en el ASPO. Y enmarcada en el ASPO, las tareas y la concepción de evaluación se adecúan al trabajo en el ASPO, que es lo que trató de hacer. También está bien ese camino y podrían ser complementarios. ¿Qué hace ella? Habla de las leyes y los principios y señala políticas de evaluación. Está diciendo que la evaluación es política y que hay políticas de evaluación. ¿Por qué está diciendo eso? Porque eso está en el marco del diseño curricular. Por lo tanto, es una decisión política. Así que es correcto el camino que está eligiendo. Habla del proyecto institucional de evaluación como situado y es correcto porque está hablando del ASPO. Está hablando de la situación actual y del marco de la situación actual. Habla de... En eso, una pregunta, Sergio, digo, para compartirlo con los compañeros que no me voy dando cuenta para que concursan, pero no todo. También me parece que ahí, por ahí es una tarea de lo que digo, pero me parece que ahí también está como en tratar de interpretar qué mirada está teniendo cada dirección, porque la nuestra
por lo menos la modalidad de psicología es como que está muy posicionada en la contingencia, y todo el tiempo nos bajan lineamientos, comunicados. Ustedes tienen que interpretar eso. Pero... Entonces yo lo interpreto como que tengo que presentarme en contingencia, o sea, sin dejar de lado todo lo demás, pero me parece que si no nombrara la contingencia... Lo que yo te iba a señalar es que lo que sí faltó ahí es el otro marco, que es el diseño curricular, que no es la contingencia. Y del diseño curricular y de lo que es el proyecto institucional en general, que es lo que marcan las otras direcciones, de eso no hablaste. Bien. Una cosa que hizo, que no siempre es posible, pero una cosa que hizo Cecilia fue que cada cosa que iba nombrando la nombraba en relación a un decreto. Entonces decía tal cosa y entre paréntesis decreto, reglamentación, tal ley, tal cosa. Eso cuando ustedes se acuerden lo hacen. No lo pongan como que es algo que van a hacer todo el tiempo, porque ya les dije que en el concurso o la prueba de hoy, se van a olvidar de todo. Ya les avisé yo, así que la otra cuestión la dejo para después de hablar del de Mónica. Nora, cuando leyó, lo que hizo fue un ordenamiento de la tarea del inspector, de los caminos de la tarea del inspector, y ese ordenamiento no sería para este instructivo, pero sí para tener una idea de cuáles son los caminos de trabajo del inspector y con quiénes trabaja. Y dándose ese marco, uno resuelve cualquier problemática. ¿Está? Después, Mónica, aparte de las leyes, las define y organiza el área. Y acá un señalamiento que lo dije varias veces. No inventen la problemática que no se les dijo. Decir que ahí es el desvío de lo que venía haciendo, y eso pierde. Decir que fallaron en esto, en lo otro, si no está en la problemática, es inventar e irse a otra cosa que no es lo que le están pidiendo. Después, en el contenido, sacando ese aspecto en el que cuando ibas señalando estas cosas te ibas, en el contenido que elige Mónica, el camino de organizar el área. Así que el instructivo de ella es un instructivo organizativo. Define que va a organizar el área para cómo se va a trabajar en el área en evaluación y quiénes van a hacer y qué cosas van a hacer. A eso le falta un marco teórico, Mónica, que es lo mismo que dijiste hoy a la tarde en el otro grupo. Una fundamentación primero. Uno puede definir tareas, pero las tareas son consecuencia del marco teórico y de los fundamentos que uno dio. Entonces esas tareas están enmarcadas en el marco político, los demás no definieron tareas. Y Mónica hizo lo contrario, fue a las tareas, pum, característica de ella, pum, acá se hace lo que yo digo y listo. Bien, está bien, característica de ella, pero hay que convencer y hay que fundamentar. Nadie en el área te va a hacer caso porque sí, porque vos lo digas, porque tengas el título y hayas aprobado un concurso. Esto para todos, ¿no? Pero en esta característica lo que ella hizo fue organizar el área, definir desde dónde, y toma una definición que se interrelaciona con Cecilia, porque Mónica definió evaluación desde psicología comunitaria y pedagogía social. Sí. Esa definición implica un trabajo de interrelación, ¿sí? Pero falta el marco teórico o político, porque lo que hizo Andy es distinto a lo que hizo Walter. Una definió con el, como decía, con el camino de la normativa y todo lo que define la normativa, y el otro definió con todo lo que dice la teoría. Los dos caminos son correctos, no estoy... todos estos caminos son correctos, no los dos. Todos estos caminos son correctos. Y otra cosa más.
En un instructivo uno no le dice a los demás organizaré e indicaré. En un instructivo uno le dice a los otros lo que tienen que hacer, no lo que uno va a hacer, porque vos no le estás informando a tu jefe. Cuando uno dice voy a hacer tal cosa, le está informando a tu jefe. Ahora, si uno le dice a los demás, le dice el trabajo del área va a ser tal. Y después, la otra cuestión es no confundir si es un instructivo con una planificación de área. Esto para todos. Si yo voy a dar tareas, no hago una planificación. Y ahí te excediste, Mónica, porque fuiste sin parar a decir todas las tareas de todo el área, diciéndole a todo el mundo todo lo que tienen que hacer. Cuando habías empezado, hasta ahí el área estaba organizada. Y después cuando te fuiste, seguramente porque te agarró el ataque de esto, no sé, esto lo estoy haciendo mal, esto no me está saliendo, alguna cosa por el estilo, de esas que no tienen que hacer en el concurso. Nadie se tiene que autocensurar en el concurso. Una cosa es evaluar y revisar lo que uno está haciendo, y otra cosa es pasar por el lado de esto no me sale y yo no puedo. Por ese lugar no pasan. ¿Está? Ustedes hacen. Y entonces ahí fue donde al final te fuiste, porque fuiste de nuevo a agregar más tareas, y al agregar más tareas al final quedó desorganizado lo que antes venía organizado. Si vos partías del marco teórico y toda la primera parte como consecuencia del marco teórico, porque el marco teórico te fundamentó para hacer todo eso, y del marco político, de las leyes, que fue el otro punto de partida que sí tuviste, entonces ya estaba. No hacía falta que te extendieras tanto. Fue muy extenso el tuyo. CCC, corto, conciso y claro. ¿Sí? Pau parte teóricamente del texto de Anijovic, ahí define, y después de partir de eso va a las tareas, va a decir qué es lo que se va a solicitar en el primer trimestre. Dice, con esto vamos a trabajar, este es el marco, con esto vamos a trabajar, y señala qué es lo que se debe lograr. Es un buen camino también, es un buen camino. Le falta marco teórico. ¿Sí, Paola? Le falta marco teórico. ¿Por qué? Porque en un instructivo nosotros instruimos, enseñamos, capacitamos, decimos, esta es la línea política y teórica con la que vamos a desarrollar el trabajo en el área. Mónica había partido del marco institucional, y entonces ahí hay que tener un cuidado en ese punto de partida, que es marcos institucionales de las instituciones que componen el área. Porque si nosotros decimos marco institucional, parece que estamos hablando de nuestra institución y que estamos en una sola. Esa es una cuestión de lenguaje. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque frente al otro lector, ¿de qué me está hablando? El lector tiene que tener claridad. Yo hablo de todas las instituciones. Si no hablo de todos los equipos directivos, hablo de todas las instituciones de mi área. Pero el marco institucional que define le da lugar a hablar bien de cómo hay que trabajar las prácticas pedagógicas, lo enmarca en las leyes, lo enmarca en las políticas públicas planteadas desde la Dirección General de Escuelas, y desde ahí cómo las políticas públicas definen normativas que definen tareas. Así que ahí hay todo un camino al cual le faltaría un camino conceptual acerca de qué es la evaluación, para después llegar a las tareas generales si quieres cerrar con eso. Pero viene bien marcado el camino, solo que lo que dijiste, generalizalo. Los marcos institucionales de las diferentes instituciones o de las diferentes escuelas que componen el área. Marcos institucionales de las diferentes escuelas que componen el área.
yo digo, para corregir los lenguajes con los que ustedes vienen hablando y que de ninguna manera parezca que están adentro de la institución. De ninguna manera. Tiene que parecer que hablan con todo el área y que le hablan a un montón de directivos. O sea, están tomando esa posición. Ahora hacemos que aparezca en el escrito. ¿Está? Y Romina salió bien del brete de decir que era, primero pensar que era un informe y lo convirtió en instructivo cuando lo leyó. Así que cuando se enteró de que la consigna era otra, dejó de leerlo como informe. No sé si se dieron cuenta que eso implica reflejos rápidos que son necesarios para el concurso también. Entonces Romina lo que hizo fue leerlo, habla de las bases para los equipos directivos de la región. Se fue a toda la región, no importa si es región, si es área, no importa, pero habla de construir bases con las cuales se va a trabajar para todos los equipos directivos. En realidad es del área, hay que corregir eso, vos no sos la jefa regional todavía, por ahí algún día sí, pero no en este concurso. Pero lo de construir bases para los equipos directivos ya posiciona, ya dice, yo estoy hablando para todos estos. ¿Sí? Define educación, define evaluación y después de que define evaluación comienza a hablar de participación. Y comienza a hablar del proceso de participación, lo que le va a definir un camino que es cómo vamos a trabajar proceso de evaluación participativa, cómo vamos a trabajar en el área. Bueno, hay que seguir por un lado, porque si ustedes eligen definir tareas, primero justifican. Ahora, quiero que les queden claro, terminado esto, ¿cómo seguirían? Terminado esto y ustedes son inspectores, le mandaron el instructivo, ¿cómo seguirían? ¿Qué harían ustedes como inspectores después o inspectoras? Monitorear. Bien. Claro, agendar fechas para volver y que no, para volver no, porque todavía no fuiste. Todavía no fuiste. No sabes si fuiste o no, no dijimos eso, pero no importa. De agendar fechas para ir a las escuelas. Que está bien igual. Proponer la reunión ARIAL en el cual se trabajen, se haga una capacitación sobre evaluación y se trabaje el instructivo que se notificaron, ¿no? Bien, hacen un trabajo, como dice Nora, de ir a las escuelas, hacen otro trabajo, como dice Romina, de trabajo de ampliar esto en una reunión areal para que no quede como una comunicación fría nada más, que es que ustedes se lo mandaron y arréglense. Hacen un trabajo de monitoreo y el monitoreo no solo es ir a las escuelas, es pedir información concreta. O sea que ustedes tienen que tener conciencia cuando escriben esto de que esto que escribieron continúa con su trabajo después con otras cosas. O sea que al momento que lo escriben, aunque no se los hayan pedido, es parte de un plan de trabajo que tienen que tener en la cabeza. Por eso Mónica dijo monitorear, porque hizo todo un camino de instrucciones de tareas. Por eso Nora dijo agendar, porque armó un camino de trabajo del inspector, y Romina hace un planteo de cuáles son las bases para toda la región y habla de participación. Y entonces si habla de participación, por eso llama a una reunión de área. Fíjense cómo lo que ustedes van definiendo define la característica del trabajo que van a tener. Y eso pueden cerrar avisando cómo va a continuar el trabajo. Pueden cerrar de esa manera o dejar entrever que esto se tiene que ver en las escuelas.
porque entonces pueden decir, esto que estamos diciendo se tiene que ver en la acción concreta de esta manera, sin decir que van a ir y sin decir que van, no, pero si ustedes cierran diciendo todo esto se tiene que ver de esta manera, está reflejado en tales cuestiones de la escuela, en tales situaciones de la escuela, en tales estados administrativos de la escuela. Lo que están diciendo es dónde se tiene que ver reflejado, pero también están diciendo que el día que ustedes vayan, eso tiene que estar. Eso está buenísimo, si te sale escribirlo, está buenísimo. Y bueno, pero entonces díganlo más de manera, como un eufemismo. Todo esto que decimos en las escuelas debe verse de esta manera. Con eso no dicen que van a ir que van a hacer tal plan de trabajo, pero lo están diciendo. Con eso no dicen que van a monitorear, pero lo están diciendo. Todo esto que decimos en las escuelas debe verse reflejado en concreto en tal cuestión y de tal manera. ¿Sí? Vean cómo lo completan y después de que lo completan lo suben a la tarea y lo suben al Classroom, las dos cosas. Súbanlo a la tarea para que yo lo tenga ordenado y lo vea ahí, y súbanlo también al Classroom general para poder leerlo entre ustedes. Porque yo no sé si cuando se sube a la tarea ustedes no pueden ver lo del otro, pero si lo suben al Classroom general, sí. Entonces, yo pongo tarea instructivo de evaluación inspectores y ustedes ahí lo suben para que yo lo tenga ordenado ahí. Y súbanlo al general para poder verlo entre ustedes. ¿Está? Bien. Bien. Listo. Cuando lo vayan terminando, aliméntense entre ustedes, manténganse en comunicación, y la aclaración que hizo Mónica en la semana es pertinente. El grupo de consulta es para consultarme sobre esto que están haciendo. Todos los avisos al grupo general, por favor. Porque de verdad me vuelvo loco. Yo cuando terminemos el concurso, este grupo se autodestruirá en 5 segundos como los mensajes de Misión Imposible. Bueno, ¿alguna idea, alguna pregunta? ¿Algo más? ¿No vas a dar tarea? ¿Algo más para hacer? ¿Otro tema? Sergio, yo tengo una pregunta. Sí, decime. Sí, mira, en el artículo 86 de la Ley de Educación dice, ¿no? Las tareas del inspector se desarrollan sobre la base del trabajo colegiado, las decisiones por trabajo colegiado. Sobre la base del trabajo colegiado. ¿No se escucha? Sí, ahora sí. Sobre la base del trabajo colegiado, las decisiones por consenso, la organización de redes temáticas y la construcción de una agenda de trabajo precisa en el marco de los principios ordenados por esta ley. Pregunta, ¿qué significa trabajo colegiado? ¿De qué ley estamos hablando? De la ley provincial, de educación provincial. Sí, no, el trabajo colegiado es si estuvieran afiliados y hubiera una afiliación de algún tipo. Por ejemplo, los asistentes sociales y los fonoaudiólogos tienen colegio de fonoaudiólogos y de asistentes sociales y tienen normas que se deben seguir. Los directivos no. Pero, digo, los psicólogos sí, y no me acuerdo cuáles más. Entonces, habiendo colegios profesionales, uno tiene muchas veces que atender a esas normas, y en algunos casos, como por ejemplo cuando van a una supervisión y a trabajar sobre una situación que incluye a los auxiliares y tienen que trabajar con los gremios, y ahí tienen otra cuestión más, que es la de tener en cuenta si hablas con alguien de UPCN, si hablas con alguien de ATE, y entonces eso cambia. Y también porque la gran mayoría de nuestros docentes están sindicalizados en alguno de los sindicatos que tenemos, UDA, ATE, bueno, el Frente Gremial y las
agrupaciones multicolores opositoras y alguna y AMET en el caso de las técnicas, ¿no? Y eso también son formas de trabajo colegiado. Lo que está diciendo es que las diferentes agremiaciones que hay, todo eso hay que respetarlo. Más de una vez, digo, va a pasar que se presenten con el gremio. Generalmente ocurre que el gremio no sabe casi nunca un carajo de la cuestión legal. Se presentan y hay cosas que no saben, o a veces asesoran a cualquiera, no importa si es o no de su agremiación, y no importa si están de acuerdo o no con su ideología, porque es la agremiación, la obligación gremial, pero después quedan aislados. A veces hay una discusión respecto a lo que dice la normativa. Fíjense, por ejemplo, porque se van a encontrar con esto, fíjense que la Multicolor sacó un mail, hoy salió el mail de asesoramiento para concurso a secretarios y directores, a inspectores no. Es un posicionamiento político. A inspectores no. No importa, y tienen inspectores de la Multicolor, pero no importa. No importa. Inspectores son representantes de la patronal para ellos, no. Entonces digo, son diferentes maneras en las que ustedes van a tener que atender, por lo cual el trabajo de ustedes es político. Bien, después dice redes, la organización de redes temáticas. Acá quiere decir el trabajo en red, básicamente está hablando de eso. Claro, las redes temáticas tienen que ver con la red de defensa de los derechos del menor, la red de desarrollo del conocimiento territorial, la red estoy inventando, ¿no? Pero la red comunicacional y entonces trabajas con los medios, la red. Entonces hay que ir viendo cuáles son las redes. En realidad acá hay una discusión que nosotros en psicología tuvimos mucho, que en las demás no va a aparecer, que es si la red la genera el inspector o si la gente trabaja en la red que está en el barrio. Mi posición es que nosotros no generamos la red porque la red tiene que permanecer en el barrio cuando nos vamos, y los docentes, la mayoría no viven en el barrio. Y si viven en el barrio, que se integren cuando están por fuera. Y el equipo directivo participa de la red, en tanto la red la conduce a alguien del barrio. No, porque si no, cuando nosotros nos vamos no hay red. Claro. ¿no? Acá hay una trabajadora social que puede hablar largamente de eso, ¿no? Tenemos una trabajadora social acá que se calla la boca, pero sabe del tema. Digo, la red es propia de la gente que habita el lugar, y es entre la gente. Salimos y volvemos a entrar. ¿Quién es trabajadora social? ¿Romy? Porque a mí una vez me explicó una compañera de Ledia. Espera. Salimos y volvemos a entrar, porque si no se va a cortar. Bueno.